Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que traen nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y transitará sin duda por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuento de la tradición islámica, en una ocasión, un converso al Islam, que había estado buscando a Dios por mucho tiempo y con mucho esfuerzo y estudiando todas las religiones que él conocía, en una entrevista le preguntaron ¿cómo se sintió después de todo ese esfuerzo cuando por fin encontró a Dios? Y el converso contestó, como un idiota. Claro, el entrevistador se quedó extrañado. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se encontró como un idiota? Y dice, bueno, verá, porque mi experiencia en la búsqueda de Dios fue algo así como hacer grandes esfuerzos escalando una casa, rompiendo la ventana para entrar en la casa, y una vez que entré en la casa me doy cuenta de que la puerta estaba abierta. Es decir, hermano, el hombre busca lo más complicado para tener conciencia de Allah, para encontrar a Dios. Cuando encontrar a Allah es la cosa más sencilla del mundo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos creó, pero no nos dejó abandonados, no nos dejó solos, ¿no? Él desde el principio nos mantuvo informados a través de sus mensajeros y sus profetas, la paz y la bendición de Dios sean con todos ellos, de qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro espíritu, nuestro ruh, no se quede dormido con las pasiones de la vida o por el susurro del Shaitán lapidado. Y para aprender a vivir, y esto es importante,
aprender a vivir, ¿no?, disfrutando esta vida, pero sin perder la otra vida. Dice el Sagrado Corán en la sura del arrepentimiento, Tauba, y en la ley 33. Él, Allah, es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque esto disguste a los idólatras. Bueno, disguste a todo el mundo, ¿vale? Seguimos hablando, al igual que hemos hecho en los cursos anteriores, de aquellas cualidades o características que hacen que el Islam sea el din que nos lleva de manera muy sencilla a Allah subhanahu wa ta'ala. La cuarta característica que vamos a hablar es que la religión del Islam reconoce la igualdad de todos los seres humanos. Como hemos hablado en muchas ocasiones, las enseñanzas del Islam tratan igual a todas las personas sin consideración de sexo, de raza, de idioma que hable, de nacionalidad. La única razón por la que el ser humano puede destacar sobre el resto es por su piedad, por su taqwa, por el taqwa de Allah que tenga. Como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de las habitaciones privadas, Al-Hujurat, y en la ley 13. O humanos, os hemos creado a partir de un hombre y una mujer, y os congregamos en pueblos y tribus para que se conozcan unos a otros. En verdad, el más honrado ante Dios es el más piadoso, es decir, el que más taqwa tiene. Ciertamente Dios es omnisciente y está bien informado de lo que hace. En base a esta igualdad que nos da el Creador, todos nosotros, ¿verdad?, somos considerados iguales respecto a nuestra libertad, pero sin olvidar que hay leyes divinas, leyes de Allah, que prohíben tener comportamientos irracionales, comportamientos extraños, como por ejemplo apoderarnos de todo lo que vemos o hacer cualquier cosa sin preocuparnos si dañamos a los demás o nos dañamos a nosotros mismos. El Islam garantiza que todos los seres humanos tienen el derecho a la igualdad a base de unos derechos humanos básicos, ¿no?, para poder mantener esa libertad. Vamos a hablar de esos derechos humanos básicos que nos da el Islam para poder mantener esta libertad. En primer lugar, el primer derecho que nos da es la libertad de elección, ¿no? Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos otorga la libertad de elegir a la hora de tomar decisiones o a la hora de ejecutar acciones, lo que se llama, y lo hemos hablado muchísimas veces en esta mezquita, el libre albedrío. Y además, para poder tomar esas buenas decisiones, nos da dos regalitos fundamentales. Nos da el intelecto para razonar y nos da el conocimiento, es decir, nos da el Sagrado Corán para poder tomar buenas decisiones. Y estas libertades se dividen en otras pequeñas libertades, como por ejemplo la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de religión. Vamos a hablar de ellas. La libertad de opinión es el derecho que tiene el ser humano a manifestar un juicio o una valoración de algo o de alguien. Es decir, tú puedes expresarte con respecto a algo o a alguien. Puedes dar tu opinión con respecto a eso. Dice el Sagrado Corán en la sura de los incrédulos, Al-Kafirún, y la ley de la 1 a la 6. Yo no adoro lo que vosotros adoráis y vosotros no adoráis lo que yo adoro. Yo no adoraré lo que vosotros adoráis y vosotros no adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo tengo la mía, ¿vale? Con esto está diciendo que tenemos la libertad de opinar con respecto no solamente a la religión o a un acto de adoración, sino con respecto a cualquier cosa. La frase esta, que realmente es musulmana, aunque la gente se dice que no, que es de un tipo de política, es que tu libertad termina donde empieza la mía, o mi libertad termina donde empieza la tuya. Eso es de lo que estamos hablando. En segundo lugar, la libertad de expresión consiste en poder manifestar ideas, sean tuyas o no, sean propias o sean ajenas, o manifestar cualquier tipo de información. De hecho, la libertad de expresión incluye la primera que nombramos, la libertad de opinión, ¿vale? Esto, aunque parece una tontería y ustedes pueden pensar qué está diciendo este hombre contando estas historias, es algo que incumplimos constantemente los musulmanes, pero constantemente, sobre todo cuando juzgamos a los demás. Es como si nadie tiene libertad de nada salvo yo, y así actuamos la mayor parte de las veces. Dice el Sagrado Corán en la sura de los rebaños, Al-An'am, y en la ley 69. Y cuando veas a quienes juegan con nuestros signos, apártate de ellos hasta que empiecen a tratar otro tema. Y si Satanás te hace olvidar, no te sientes.
después de caer en la cuenta con los hombres impíos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Oye, si no estás de acuerdo con la opinión de esta gente, aléjate de ellos. No vayas ahí a darles caña, sino aléjate de ellos. Eso es lo que nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley. Sin este derecho, el derecho de expresión, la gente no puede estar informada de lo que hacen las instituciones. Vamos a hablar de un punto de vista político, ¿no? La gente no puede exigir a las autoridades la rendición de cuentas, ¿no? Les cuento un hecho que ocurrió real. En una ocasión un hombre le dijo a Umar ibn al-Khattab, cuando era califa, Dios esté complacido con él, le dijo: ten taqwa de Allah, es decir, ten temor de Dios. Y otro que estaba escuchando dice: pero ¿cómo te atreves a decirle al líder de los creyentes que tenga taqwa de Allah? Entonces Umar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, contestó: déjalo hablar, porque ciertamente no hay ningún bien en ti si no eres capaz de decirle eso a un gobernante. Si no puedes pedirle cuentas a un gobernante, es que no sirves para nada. Y dice, y continúa, y no hay ningún bien en nosotros, es decir, en los gobernantes, si no somos capaces de aceptar eso, si no somos capaces de aceptar esa crítica. La libertad de pensamiento. El Islam anima a sus seguidores, a los musulmanes, a decir la verdad y a expresar sus pensamientos sin temor y sin vergüenza ninguna, ¿no? En especial aquellos que son constructivos, es decir, que sirven para los demás, ¿vale? Dice el Corán en la sura de la familia de Al-Imran, en parte de la ayah 186. Y oiréis ciertamente muchas cosas malas de aquellos que han recibido la escritura antes de vosotros y de los asociadores. Pero si sois pacientes, que es el comportamiento de un musulmán, de ahí sale la libertad de pensamiento. Si sois pacientes y tenéis taqwa de Allah, eso sí que es dar muestra de resolución. No se trata de discutir con la gente que no tiene nuestra opinión. Se trata de que cada uno tiene esa libertad. La libertad de religión, que es la más clara que nos dice el Corán, es la libertad de cambiar de religión, aunque hay algunos musulmanes que digan que no, pero es la libertad de cambiar de religión y de convicciones, ¿vale? Así como la libertad de manifestar cuáles son nuestras convicciones, cuál es nuestra religión, ya sea de forma individual, colectiva, en público, en privado, a través del culto, es decir, a través de los actos de adoración, a través de establecer la enseñanza o de la práctica en público también. Dice el Sagrado Corán en la sura de la Vaca al-Baqara y en parte de la ley 256 y que muchos musulmanes olvidan. No hay coacción en la práctica de adoración. No hay coacción en la práctica de adoración. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos obligar a nadie a seguir el camino de Allah, ni otros caminos tampoco. Cada uno decide, para eso Allah te dio el libre albedrío, te dio el intelecto y te dio el conocimiento. Utilízalo y decide. Que decides mal, es tu problema, y Allah te juzgará cuando llegue el momento. Dice el Sagrado Corán, continúa la ley, perdón. Pues ha quedado claro, si no hay coacción en la práctica de adoración, porque ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Si está clarito cuál es el verdadero camino de Allah subhanahu wa ta'ala. En resumen, estos 4 derechos que comprenden la libertad hace que no tengas ninguna censura a la hora de buscar, recibir, difundir informaciones, sea oral, por escrito, por medio de las redes sociales, lo que sea. Pero esto es importantísimo. Aquí no está la manga abierta, ¿no? Es decir, tenemos estas libertades siempre y cuando obedezcamos las leyes de Allah. ¿Vale? Nosotros tenemos estas libertades siempre que mantengamos la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, difamar, es decir, hablar mal de los demás, no está incluido dentro de ninguna de estas libertades. ¿Por qué? Porque está prohibido claramente por Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. Es decir, que las libertades las tenemos siempre y cuando cumplamos las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Es decir, no se trata, como hablamos en otros juzgas, de libertinaje. Se trata de mantener una cosa seria donde podamos vivir todos. El segundo derecho básico, este era el de la libertad de elección. El segundo derecho básico que el Islam utiliza para mantener la igualdad es el derecho a la propiedad privada. Todo ser humano tiene derecho a usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes. Dice el Sagrado Corán en la sura de las mujeres An-Nisa y en la ayah 32. No ansiéis aquello con lo que Allah ha favorecido a unos sobre otros. Los hombres tendrán una parte de lo que se hayan ganado y las mujeres tendrán una parte de lo que se hayan ganado. Pedirle a Allah su favor. Realmente Allah es conocedor de todas las cosas. Pero también la propiedad privada, al igual que la libertad, al igual que el principio anterior,
hay que cumplir las leyes divinas. Es decir, que hay una serie de leyes, ¿eh? No se trata de que te quedes con toda la creación es tuyo, ¿no? Por ejemplo, no es correcto en el Islam acaparar el alimento cuando hay hambre, ¿no? Me cojo, me voy al supermercado, lo compro todo y dejo a los demás todos muertos de hambre. Eso está prohibido en el Islam, ¿vale? Ahí no podemos hablar de propiedad privada, aunque lo hayas pagado, ¿eh? No podemos hablar de propiedad privada. Dice el Sagrado Corán en la sura de la vaca al-Baqara y en parte de la ayah 188. No os devoréis la hacienda injustamente unos a otros. Pero ojo también, Allah subhanahu wa ta'ala no nos permite tener propiedad privada en toda la creación. Hay cosas que no pueden ser tuyas, aunque en la práctica lo vemos, ¿no? Que cuando estamos hablando de la propiedad colectiva, ¿eh? El aire todavía no se vende, pero ya verás cómo se va a meter en cápsula y se terminará vendiendo. El agua, le ponemos plástico que es tóxico para nosotros y pagamos por ella. Eso no se puede hacer. Los ríos, los pastos, cuando son comunales, ¿no? Es decir, hay muchísimas cosas que no podemos verlas como propiedad privada. Y eso está bien expresado en el Sagrado Corán, en Aleyas, cuando nos habla de lo que está a nuestro alrededor, es precisamente para disfrutarlo. El tercer derecho básico para mantener la igualdad es el derecho a obtener el sustento de manera digna, de manera lícita, de manera halal. Aunque el sustento está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de Al-Hijr y en las aleyas de la 20 a la 22, y hemos puesto en ella medios de vida para nosotros, se refiere aquí en la tierra, y hemos puesto en ella medios de vida para nosotros y para aquellos a quienes vosotros no proveéis, es decir, para todo el mundo. Allah se encarga del sustento de todas sus criaturas. No hay nada cuyas despensas no estén junto a nosotros, nada que no tenga Allah, y lo hacemos descender una cantidad precisa, y enviamos los vientos fecundadores, hacemos que caiga agua del cielo y con ellos damos de beber, pero vosotros no tenéis sus depósitos. Es decir, olvídate de que eso va a formar parte de la propiedad privada de los seres humanos. Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, fue transmitido por Bukhari, ninguno de ustedes come algo mejor que lo que se ha ganado con sus propias manos, ¿no? Es decir, a pesar de que Allah subhanahu wa ta'ala nos da el sustento, exige de nosotros un esfuerzo a cambio. ¿Vale? No es sentarnos y esperar que la comida venga. Tenemos que esforzarnos. Dice el Sagrado Corán en la sura del dominio, Al-Mulk, y en la ley 15. Él es quien ha hecho la tierra dócil para vosotros. Caminad pues por sus confines y comed de su provisión. A Él es el retorno. Pero, como hemos dicho en los casos anteriores, cualquier principio tiene su límite. Y los límites son siempre las leyes divinas, ¿no? Por ejemplo, está prohibido mendigar si estás capacitado para trabajar, ¿no? Dijo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, fue transmitido por Tirmidhi, consumir de la caridad es permitido menos para el rico, es decir, para el que tiene posibilidades, y para el hábil de cuerpo, es decir, el que puede trabajar, que trabaje, no espere que los demás le mantengan. Por otro lado, tampoco es correcto dejar a Allah de lado para obtener el sustento, que eso es algo que se hace también muy a menudo. Dice el Sagrado Corán en la sura del viernes al-Jumu'ah y en la de 11. Cuando ven un negocio o una distracción, escapan allá y te dejan plantado. Se refiere al Jumu'ah con el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo que Allah tiene, dile a esa gente, lo que Allah tiene es mejor que la distracción y el negocio. Allah es el mejor de los proveedores, es Él el que da el sustento. De hecho, mira, el Tawhid se ve verificado. Nosotros podemos decir que estamos practicando el Tawhid cuando trabajamos y de ese dinero que cobramos, comemos, pero tenemos en nuestro corazón la certeza de que ese dinero nos lo está dando Allah subhanahu wa ta'ala. No nos lo está dando la empresa Pepe Sociedad Anónima, nos lo está dando Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros tenemos esa certeza, podemos decir, oye, pues estamos muy cerca del Tawhid, de reconocer que Allah es uno. El cuarto derecho básico para mantener la igualdad es el derecho, y esto es fundamental, a la educación y al conocimiento, ¿vale? Es fundamental estudiar, adquirir conocimiento para poder ser creyente. De hecho, los ignorantes son, los que no tienen conocimiento son la mayor parte de los incrédulos, ¿no? La ignorancia lo que hace es llevar al ser humano a la incredulidad. Dice Sagrado Corán en la sura de la familia de Imran, y en la ayah 18, Alá atestigua que no hay Dios sino Él. Y ahora nos dice quién más lo atestigua. Los ángeles, porque ellos no tienen otra forma, tienen que atestiguarlo, Allah los creó así. Los dotados de conocimiento, es decir, los que tienen conocimiento. Los ignorantes es raro que reconozcan a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah, rigiendo su creación con equidad, no hay Dios sino Él, el inigualable y el sabio.
Además, la educación y el conocimiento son herramientas fundamentales para vivir en este mundo, ¿no? El conocimiento nos empodera, ¿eh? Nos da el sustento y nos sirve para acceder a otros derechos. Cuando tú sabes, tienes conocimiento, sabes cuáles son tus derechos y puedes exigirlo. Cuando eres ignorante dice, no, venga a trabajar como un esclavo. Ah, vale. ¿Eh? No tienes ese conocimiento, ¿no? Dice Sagrado Corán sobre los grupos Azumar y en parte de la Aya 9. Di, ¿son iguales los que saben y los que no saben? Solo se dejan amonestar los dotados de intelecto, aquellos que Allah le dio la inteligencia, pero además fueron detrás del conocimiento. El Islam considera la búsqueda de conocimiento como una obligación personal y colectiva también, pero personal sobre todo. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Ibn Umayya, buscar el conocimiento es una obligación de todos los musulmanes. Wallah y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y es misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah que fortalece y eleva a los creyentes. Sabe que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se aleje de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Continuamos hablando en esta segunda parte de Khutbah de los principios básicos que garantizan la igualdad en el Islam. Característica esta, la de garantizar la igualdad, que hace el din del Islam un din único. El quinto derecho básico es que nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, o en nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, no hay autoridades. Eso que decimos muchas veces, los sabios, no, eso no existe en el Islam, ¿vale? Ante Dios somos todos iguales. Entre Allah subhanahu wa ta'ala y el ser humano no hay nada ni nadie, pero nadie tampoco, ¿eh? Nada ni nadie. Y esta es una de las características que más identifican nuestro din, aunque estemos empeñados en crear obispos y papas y todo tipo de sacerdotes, ¿no? Pero no tienen nada que ver con nuestro din. Allah subhanahu wa ta'ala condenó a los politeístas, a los asociadores, a los idólatras, que atribuyeron a sus sacerdotes cualidades y derechos que eran exclusivos de él, exclusivos de Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, todos esos serán castigados, ¿no? Dice el Sagrado Corán, refiriéndose a los sacerdotes en la sura de los montes elevados, al Araf, y en las leyes que van de la 191 a la 194. Le asocian a aquellos que no han creado nada, sino que han sido creados. Es decir, te estás buscando gente, asociando a la gente que son igual que tú, criaturas. Es que eso es de tener poco intelecto, ¿no? Y que no pueden dar ayuda ni ayudarse a sí mismos, salvo lo que te saquen a ti, ¿no? Si los invitáis a la guía, no os seguirán. Es igual para ellos que los llaméis o que os quedéis callados. Si le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro. Realmente, aquello a lo que invocáis fuera de Allah son siervos como vosotros. Es decir, cuando estamos hablando de personas que seguimos ciegamente, estamos asociando a Allah subhanahu wa ta'ala.
Llamadlos y esperad que os responda si son sinceros. ¿Tienen acaso piernas con las que caminan, manos con las que toman, u ojos con los que ven, oídos con los que oyen? Sí, son seres humanos los que estás tú levantando, ¿no? Di, llamad a lo que asociáis y luego tramad contra mí sin más demora. Si estáis tan seguros de que esos sacerdotes o esos ídolos falsos os van a ayudar, venga, cuanto antes, echadlos contra mí, si os atrevéis, ¿no? Pero claro, no se pueden atrever. Sin embargo, el creyente adora y solo tiene taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Solo a él le hace súplica, solo a él le pide perdón, sin necesidad de ningún intermediario, ¿no? Esto que pasa con los cristianos, esta ferolada de coger a un imán, un cura, y contarle los pecados para que Allah le perdone, eso, hermanos, es una barbaridad, ¿no? Dijimos, la relación con Allah es directa, no hay nadie en medio. De hecho, si se mete a alguien en medio, ya está cortando esa conexión que tienes con Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Dice esa Corán a la mujer An-Nisa en la ayah 110, quien haga un mal o sea injusto consigo mismo y luego pida perdón a Allah, no dice pida perdón a un hombre, ¿no? Pida perdón a Allah, encontrará a Allah perdonador y compasivo. Cuidado con no confundir esto con que si le haces daño a alguien le pidas perdón. Te tienes que pedir perdón a Allah por desobedecer y a él por hacerle daño, ¿vale? No estoy hablando de ese perdón, estoy hablando de pedirle perdón a Allah a través de intermediarios. Eso no existe. En cuanto a alguna gente del libro, ellos decidieron inventarse las leyes de Allah, ponerse en lugar de Dios e inventarse leyes, legislar, algo que solo le pertenece a Dios, haciendo que sus seguidores le obedecieran en vez de obedecer a quien tienen que obedecer, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Sábado en la sura del arrepentimiento, Tawba, en la ayah 31. Han tomado a sus doctores y sacerdotes como señores en vez de Allah. Los siguen a ellos, ¿no? Igual que al ungido hijo de María, que también lo tomaron incluso hasta por Dios, ¿no? Cuando solamente se les ordenó que adoraran a un único Dios. Ese es el único mensaje que nos traen todos los profetas. No hay Dios sino Él, glorificado sea por encima de lo que le asocian. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con respecto a esto lo aclaró diciendo, mira, los judíos y los cristianos no les adoran, es decir, no adoran a los sacerdotes, porque no los adoran, ¿no? Pero ahora nos explica qué es lo que está pasando, sino que cuando ellos les hacen algo permisible, les permiten el cerdo, les permiten, lo toman como tal, y cuando les prohíben algo lo toman como prohibido, Eso pasa con los judíos y los cristianos, ¿no? Por ejemplo, el interés, el riba, lo que dijimos antes, ¿no? El riba está prohibido para los judíos, los cristianos y los musulmanes. Los judíos, ¿qué hacen? Dicen, entre nosotros no hacemos riba, no hacemos interés, pero sí a los que no son judíos les cobramos interés. Eso es una hipocresía, una falsedad. Y los cristianos pues dijeron, no pasa nada, sacaron una bula papal donde está permitido el interés porque era una cuestión de dinero, ¿no? ¿Vale? Así que, pero está prohibido, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Sacerdotes que legislan, que ponen leyes divinas, ¿vale? Eso también se intenta a veces hacer en el Islam, cuando se crean todas estas sectas y estas cosas raras. Trabajando el Islam, la mayoría no sigue nada de esto, ¿no? Hay un dicho en la tradición islámica que dice, una hormiga escala una montaña y cuando llega a la parte de arriba de la montaña, a la cima, ¿no? Se fija que todavía le queda un mundo enorme por descubrir. Sin embargo, un hombre sube a la montaña, llega a la cima, y ya se cree dueño de todo el mundo y, por supuesto, dueño también de la hormiga, ¿vale? Esa es la arrogancia que tiene el ser humano en cuanto a la creación, Llega un momento que dice, todo esto es mío. La creación es mía, no Allah es mía. Y como es mía, yo puedo legislar, yo puedo hacer leyes, aunque vayan en contra de las leyes que nos ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es la arrogancia del ser humano. Dice el Sábado Corán en la sura de la mesa servida, al Maida, y en la ley 87. Creyentes, no prohibáis las cosas buenas que Dios os ha permitido. Y no violéis la ley, que Dios no ama a los que violan la ley. Déjate de estar prohibiendo todo. Fíjate una cosa, Allah a los judíos les prohibió un montón de cosas porque ellos mismos se ponían prohibiciones. Y eso está claramente expresado en la Torá y también en el Corán. A los cristianos les quitó menos prohibiciones, les puso menos prohibiciones, ¿vale? Y a los musulmanes casi ninguna, pero casi ninguna. Sin embargo, los musulmanes somos famosos en el resto del mundo porque tenemos todo prohibido. ¿Cómo razonamos eso? No tenemos apenas prohibiciones.
Sin embargo, nos prohibimos, estamos intentando ser como los judíos, prohibiéndonos todo. ¿Vale? No hay que inventar sobre Allah subhanahu wa ta'ala. No hay que inventar sobre halal, haram, sino hacer justo lo que Allah nos dice, que es muy claro, es muy sencillo de entender. Es tan sencillo que no hace falta ni que te leas el Corán. ¿Qué es lo que te prohíbe Allah? Aquello que te daña a ti o daña a los demás. Ya está, no necesitas más. Con eso puedes hacer cosas halal y haram bien. Bueno, es decir, evitar la haram y hacer la halal. Con esa ley sencilla, no inventes tonterías, ¿vale? Es decir, tú no dañes a nadie ni te dañes a ti mismo y lo que vayas a hacer, si cumple esa regla, es halal 100%. Porque Allah ha puesto aquí en nuestro favor que todo halal. Hay cosas que nos hacen daño, pues no las prohíbe. El alcohol, el cerdo, las drogas, la prostitución, hay infinidad de cosas que hay ahí que son inventos nuestros, la mayoría de las cosas haram. Pero después nosotros nos inventamos, queremos legislar, queremos poner leyes igual que las pone Dios. Esto es haram, aquello es haram, aquello es haram, aquello es... ¿Qué dice? Haram es lo que ha prohibido Allah subhanahu wa ta'ala, nada más. Nada más. Dimos un culto hace unas cuantas semanas sobre eso. Bueno, en resumen de todo esto que hemos hablado hasta aquí, podemos decir sin temor a equivocarnos que el Islam hace que se garantice la igualdad de derechos, siempre que sigamos lo que Allah subhanahu wa ta'ala diga, ¿no? La siguiente característica que vamos a hablar que distingue al din del Islam del resto, y que es la quinta que les voy a nombrar, es que no existe el monacato ni el celibato, ni se promueve la renuncia de los placeres de la vida que sean lícitos, que sean halal. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Muslim: no se dificulten las cosas ustedes mismos para que Dios no se las dificulte aún más. Que fue lo que pasó con los judíos. Se pusieron tantas leyes, tantas prohibiciones, que dicen, vale, de acuerdo, tomen. Todo eso porque ustedes han dicho prohibido. ¿Vale? ¿El monacato qué es? Es la vida religiosa de pequeñas comunidades que se llaman monjes o monjas, que se recluyen en instituciones y se separan de la sociedad, se separan de la vida, de la dunya, y se recluyen allí, ¿vale? Dice Sagrado Corán en la Sura del Hierro al-Hadid y en la ayah 27. Después de ello enviamos a nuestro mensajero, a Jesús, hijo de María, le revelamos el Injil, el Evangelio, e infundimos en los corazones de quienes le siguieron la compasión y la misericordia. Así que los cristianos son también creyentes, ¿vale? Ellos establecieron el monacato, es decir, los conventos, todos los monjes, sin que se lo hubiéramos prescrito, es decir, sin que Allah lo hubiera pedido, ¿no? Solo por deseo de satisfacer a Dios, es decir, que la idea era buena, ¿vale? Pero aún así no lo observaron como pretendían, es decir, el resultado no fue lo que estaban buscando, ¿no? A quienes de ellos hayan creído sinceramente, a los monjes y monjas que de verdad se dediquen a Allah, les recompensaremos, pero muchos de ellos fueron corruptos, ¿no? Eso lo vemos en la historia, sobre todo en la Edad Media, que las corrupciones en los conventos eran impresionantes, ¿no? Aquí hay 3 puntos importantes. Primero, que Allah no ha establecido el monacato. Eso de que te retires con un grupo de gente, eso no lo ha puesto Dios a ninguno de sus mensajeros, trajo eso, sino que fue un invento de los seres humanos. Segundo, que la gente que propuso hacerlo, en principio era para adorar a Dios, es decir, tenía un buen objetivo, ¿no? ¿Vale? Pero fracasaron la mayoría en su intento, no todos, porque Allah nos lo dice en esta ley, no todos fracasaron, ¿no? ¿Qué pasa? En tercer lugar, aquellos que no fracasaron, pues los va a recompensar. Es decir, que Allah va a recompensar a los que hicieron esta cosa que Él no había pedido, siempre que haya sido sincera su cosa, ¿vale? Es decir, que Allah puede recompensarte adoraciones que Él no haya pedido, ¿vale? Siempre que no te dañes a ti mismo ni dañes a los demás. Digo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay un tiempo para esto y un tiempo para aquello, es decir, que hay un tiempo para dedicarle a Dios y un tiempo para disfrutar de la vida, ¿no? Nunca se debe abandonar el disfrute de la vida. ¿Por qué? Porque el disfrute de la vida es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Si no lo utiliza, ¿qué está? Despreciando un regalo del Creador, astaghfirullah, ¿no? En realidad los creyentes estamos en el camino de la moderación, ni caemos en el olvido de la vida para dedicarnos exclusivamente, única y exclusivamente a Dios, ni tampoco caemos en las pasiones de la vida olvidando a nuestro Creador. Estamos ahí en un término medio. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Relato Al-Kaza,
y en la ley 77. Buscan lo que Dios te ha dado en la morada postrera, pero no olvides la parte de la vida de acá. Te toca decir, disfruta de esta vida, pero sin olvidarte de la otra. ¿Vale? Esa es la idea fundamental de los musulmanes. Ya para terminar, también está prohibido el celibato. El celibato es rechazar a tener esposa o tener esposo, afirmando que el matrimonio es un impedimento para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. El matrimonio en el Islam no se considera ningún obstáculo, sino todo lo contrario, es un medio para acercarte más a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la sura de los Romanos, Ar-Rum, y en la ayah 21. Y entre sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros para que os sirvan de quietud. Y el haber suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona. Fíjate, un matrimonio feliz es aquel matrimonio que está lleno de la sakina de Allah subhanahu wa ta'ala. Walalan y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre, y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Saber que Él está informado de todo lo que hacemos, tener taqwa y pedir bendiciones por el profeta Muhammad, repetir Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los seres humanos oprimidos del mundo y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que protejas y bendiga a nuestros hermanos que sufren o mueren en India, China, Myanmar, Palestina y en cualquier otra parte del mundo. Allahumma, tú que eres el perdonador y amas el perdón, perdónanos. Allahumma, tú que eres la guía de los corazones, que nuestro corazón se guíe hacia tu religión. Allahumma, te suplicamos que guíes a todos los hombres y mujeres que andan desviados de tu camino. Allahumma, haznos de tus buenos siervos. Allahumma, danos lo mejor de esta vida y lo mejor de la otra y líbranos del castigo del infierno. Allahumma, haznos de los tuyos en el día de juicio final. Allahumma, protégenos en esta vida y en la otra. Allahumma, no permitas que nos desviemos de tu camino. Allahumma, acepta nuestro arrepentimiento y danos la fuerza de voluntad suficiente para no volver a pecar. Allahumma, que aumente nuestro conocimiento sobre el Islam. Allahumma, ayúdanos a recordarte, mencionarte y agradecerte y adorarte del modo más correcto. Allahumma, danos la fuerza suficiente para establecer la igualdad y la justicia en este mundo. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no brille en nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ahora vamos a hacer salah, inshallah.